En el corazón de Europa, atravesando una ciudad que alguna vez fue el centro del mundo, existió una herida de hormigón y alambre que dividió familias, separó amigos y convirtió vecinos en extraños de la noche a la mañana. Durante casi 3 décadas, esa cicatriz de cemento gris se alzó como un recordatorio silencioso de que las ideologías pueden ser más poderosas que los lazos de sangre, y de que las fronteras más difíciles de cruzar no siempre son las que separan países, sino las que parten ciudades por la mitad. Hoy caminamos por los restos de aquella estructura como quien pasea por un museo al aire libre. Nos detenemos ante los fragmentos pintados con grafitis coloridos, tomamos fotografías junto a los tramos conservados y leemos placas conmemorativas con nombres que ya no significan nada para la mayoría. Pero hubo un tiempo en que cada metro de esa barrera representaba una decisión imposible, un adiós sin retorno, y en algunos casos, el último paisaje que alguien vería antes de morir. Para que este muro existiera durante 28 años, fue necesario un esfuerzo constante que hoy resulta difícil de imaginar. Miles de soldados vigilando día y noche, torres de control cada pocos cientos de metros, perros entrenados para detectar cualquier movimiento, luces que convertían la noche en día, y una orden que muchos guardias cumplieron sin cuestionar, aunque les costara el sueño durante el resto de sus vidas. La primera pregunta que surge cuando observamos los restos del muro de Berlín es quizá la más inquietante de todas. ¿Cómo llegó una sociedad entera a aceptar que una ciudad fuera partida en dos y que familias que vivían a escasas calles de distancia no pudieran verse durante décadas? La segunda pregunta tiene que ver con las personas que quedaron atrapadas en medio de esa división. ¿Quiénes fueron los que intentaron cruzar, sabiendo que el precio del fracaso podía ser la muerte? Y la tercera pregunta, quizá la más incómoda, nos interpela directamente. ¿Por qué hoy visitamos esos fragmentos de hormigón como atracción turística sin detenernos demasiado a pensar en todo lo que representaron para quienes vivieron a su sombra? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de esta barrera que dividió no solo una ciudad, sino un mundo entero. Vamos a conocer los hechos, los contextos y las vidas que quedaron marcadas para siempre. Y vamos a reflexionar sobre lo que significa que algo tan terrible pueda convertirse, con el paso del tiempo, en un recuerdo casi pintoresco. Si te interesan las historias que transformaron nuestra forma de entender el mundo, las fronteras y la libertad, suscríbete. Comenzamos. Oficialmente, el Muro de Berlín es reconocido como uno de los símbolos más potentes del siglo XX. Los libros de historia lo describen como la manifestación física de la Guerra Fría. Esa confrontación silenciosa entre dos superpotencias que dividió el planeta en bloques ideológicos durante casi medio siglo. Los documentos oficiales señalan que fue construido el 13 de agosto de 1961 y que cayó el 9 de noviembre de 1989. Entre esas dos fechas transcurrieron 28 años, 2 meses y 27 días exactos. Las cifras que manejan los historiadores hablan de una estructura que llegó a medir más de 150 kilómetros de longitud total, rodeando por completo la parte occidental de la ciudad. La sección que atravesaba directamente el centro urbano tenía aproximadamente 43 kilómetros. El muro no era una simple pared, sino un sistema complejo de barreras múltiples, zanjas, alambradas y zonas de exclusión que en algunos puntos alcanzaba los 100 metros de ancho. Los museos actuales exhiben fragmentos originales junto a fotografías de época, uniformes de guardias fronterizos y objetos personales de quienes intentaron cruzar. Las audioguías explican con voz neutra las fechas, los nombres de los líderes políticos involucrados y los acuerdos internacionales que determinaron el destino de millones de personas. Todo está presentado de manera ordenada, casi aséptica,
como si la historia pudiera comprenderse únicamente a través de datos y cronologías. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Y el muro de Berlín no fue una excepción. Porque detrás de las cifras oficiales y las fechas conmemorativas existe un tejido de decisiones humanas, de miedos políticos y de tragedias personales que ninguna placa de bronce puede capturar por completo. Para entender cómo llegó a existir esta barrera, es necesario retroceder algunos años y observar el contexto en el que surgió. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación controladas por las potencias vencedoras. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética se repartieron el territorio de un país derrotado y devastado. Berlín, aunque se encontraba en el centro de la zona soviética, también fue dividida en 4 sectores, uno para cada potencia ocupante. Durante los primeros años de posguerra, el movimiento entre las diferentes zonas era relativamente libre. Las familias que habían quedado separadas por las líneas de demarcación podían visitarse, aunque con ciertas restricciones. Los trabajadores cruzaban de un sector a otro para ir a sus empleos. Los estudiantes asistían a universidades ubicadas en zonas diferentes a las de sus hogares. La división existía en los mapas, pero todavía no se había materializado en hormigón. Sin embargo, las tensiones entre los antiguos aliados comenzaron a crecer rápidamente. Lo que había sido una colaboración forzada contra un enemigo común se transformó en una rivalidad ideológica que definiría las siguientes décadas. Estados Unidos y sus aliados occidentales promovían un modelo basado en el capitalismo y la democracia liberal. La Unión Soviética defendía un sistema comunista con economía planificada y partido único. 2 visiones del mundo que parecían irreconciliables y que encontraron en Alemania su campo de batalla simbólico. En 1949, la división se formalizó. Los sectores occidentales se unificaron para formar la República Federal de Alemania, conocida como Alemania Occidental. La zona soviética se convirtió en la República Democrática Alemana, o Alemania Oriental. 2 países surgidos de los escombros de uno solo. 2 sistemas políticos enfrentados. 2 formas de entender la economía, la sociedad y el papel del individuo frente al Estado. Berlín quedó como una anomalía geográfica imposible de ignorar. La parte occidental de la ciudad, controlada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, se convirtió en una isla de capitalismo en medio de un mar comunista. Estaba completamente rodeada por territorio de Alemania Oriental, a más de 160 kilómetros de la frontera con Alemania Occidental. Para llegar desde el resto del país occidental hasta Berlín Oeste, era necesario atravesar territorio oriental por corredores específicamente acordados. Esta situación creó una paradoja que las autoridades de Alemania Oriental encontraban cada vez más difícil de sostener. Berlín Occidental se convirtió en un escaparate del sistema capitalista, con tiendas llenas de productos, salarios más altos y libertades que no existían al otro lado. Los habitantes de Berlín Oriental y del resto de Alemania Oriental podían ver con sus propios ojos la diferencia entre ambos sistemas simplemente cruzando al sector occidental de la ciudad. Y muchos decidieron no regresar. Los documentos de la época indican que entre 1949 y 1961, aproximadamente 3 millones de personas abandonaron Alemania Oriental para instalarse en el oeste. La mayoría lo hizo a través de Berlín, aprovechando que el tránsito dentro de la ciudad todavía era posible. Bastaba con tomar el metro, bajarse en una estación del sector occidental y comenzar una nueva vida. Esta hemorragia demográfica representaba un problema enorme para el gobierno de Alemania Oriental. No solo perdían población, sino que perdían precisamente a las personas más preparadas: médicos, ingenieros, profesores, trabajadores cualificados que habían sido formados con recursos del Estado y que ahora ponían sus conocimientos
al servicio del sistema rival. Algunos historiadores estiman que la pérdida económica para Alemania Oriental superaba los miles de millones de marcos anuales. Las autoridades orientales intentaron diversas medidas para frenar el éxodo. Campañas de propaganda que describían el oeste como un lugar peligroso y decadente. Restricciones burocráticas que dificultaban los viajes. Presiones sobre las familias de quienes habían huido. Pero nada parecía funcionar. La frontera entre las dos Alemanias ya había sido sellada con alambradas y controles. Pero Berlín seguía siendo una puerta abierta por la que escapaban miles de personas cada semana. En el verano de 1961, la situación se había vuelto insostenible. Los líderes de Alemania Oriental, con el respaldo de la Unión Soviética, tomaron una decisión que cambiaría la historia para siempre. Si no podían convencer a su población de que se quedara voluntariamente, entonces impedirían físicamente que se marchara. La operación comenzó en la madrugada del 13 de agosto. Mientras la mayoría de los berlineses dormían, unidades del ejército y la policía oriental comenzaron a desplegarse a lo largo de la línea que separaba los sectores. Cuando amaneció, los habitantes de la ciudad descubrieron que su mundo había cambiado para siempre. Los primeros elementos de la barrera fueron relativamente improvisados. Rollos de alambre de púas extendidos a lo largo de las calles, adoquines arrancados para crear zanjas, vehículos blindados bloqueando los cruces, soldados armados con órdenes de impedir cualquier intento de paso. En cuestión de horas, una ciudad que había funcionado como un organismo único durante siglos quedó partida en dos mitades incomunicadas. Las escenas que se produjeron aquel primer día resultan difíciles de imaginar hoy. Familias que habían quedado separadas por casualidad, simplemente porque unos habían pasado la noche en un lado y otros en el contrario. Trabajadores que no podían llegar a sus empleos. Novios que habían quedado en verse y que no volverían a encontrarse en años. Padres que veían a sus hijos al otro lado de la alambrada sin poder alcanzarlos. Los documentos fotográficos de aquellos primeros días muestran a personas asomadas a las ventanas de los edificios que daban directamente a la frontera, intentando comunicarse con familiares que permanecían en la calle del lado opuesto. Algunas personas saltaron desde esas ventanas en los primeros momentos, cuando la vigilancia todavía era imperfecta. Con el paso de los días, las autoridades orientales ordenaron tapiar todas las ventanas que miraban hacia el oeste. La construcción del muro propiamente dicho comenzó poco después. Los primeros tramos fueron de ladrillo y bloques de hormigón, levantados apresuradamente por cuadrillas de trabajadores bajo supervisión militar. Con el tiempo, la estructura fue perfeccionándose hasta convertirse en un sistema de contención cada vez más sofisticado. La versión final del muro, la que la mayoría de las fotografías de la época muestran, consistía en segmentos prefabricados de hormigón armado de casi 4 metros de altura. La parte superior estaba coronada por un tubo cilíndrico diseñado específicamente para impedir que nadie pudiera agarrarse y trepar. Detrás de esta primera barrera visible se extendía la llamada Franja de la Muerte, una zona despejada de cualquier obstáculo que permitía a los guardias tener visibilidad completa sobre cualquier persona que intentara cruzar. En esa franja se habían instalado torres de vigilancia equipadas con reflectores y ametralladoras. El suelo estaba rastrillado regularmente para que cualquier pisada quedara marcada y fuera detectada. Había alambradas adicionales, algunas de ellas electrificadas o conectadas a sistemas de alarma. En ciertos tramos se colocaron dispositivos que disparaban automáticamente contra cualquier cosa que activara los sensores. El coste de mantener esta infraestructura era enorme. Miles de soldados dedicados exclusivamente a la vigilancia de la frontera berlinesa. Equipamiento técnico que requería mantenimiento constante. Obras de refuerzo y mejora que continuaron durante casi 3 décadas. Algunos estudios calculan que el gobierno de Alemania Oriental gastó el equivalente a miles de millones de euros actuales
en construir y mantener el sistema de muros y controles que rodeaba Berlín Occidental. Pero el coste económico fue solo una parte de la ecuación. El verdadero precio se pagó en vidas humanas, en familias destrozadas, en sueños truncados y en libertades negadas. Porque el muro no fue simplemente una estructura de hormigón. Fue una declaración política que afirmaba que un gobierno tenía derecho a impedir que sus ciudadanos abandonaran el país, incluso si eso significaba dispararles por la espalda mientras huían. Las órdenes que recibían los guardias fronterizos eran claras, aunque durante años las autoridades orientales lo negaron públicamente. Cualquier persona que intentara cruzar ilegalmente debía ser detenida por todos los medios necesarios. Si no obedecía las advertencias, los guardias estaban autorizados a abrir fuego. Esta política se mantuvo vigente durante toda la existencia del muro, aunque su aplicación varió según las épocas y las circunstancias políticas. Los registros oficiales reconocen que al menos 140 personas murieron intentando cruzar el muro o la frontera entre las dos Alemanias. Algunas investigaciones posteriores elevan esa cifra hasta más de 200. Pero incluso los números más conservadores representan tragedias individuales que marcaron para siempre a familias enteras y a una sociedad que tuvo que convivir con la muerte como parte del paisaje cotidiano. Las primeras víctimas del muro cayeron apenas unos días después de su construcción. Sus nombres quedaron grabados en la memoria colectiva de una ciudad que aprendió a convivir con la tragedia como parte de su rutina diaria. Cada intento fallido de escape era una historia de desesperación, de valentía y de circunstancias que empujaban a personas comunes a arriesgar todo lo que tenían, incluyendo sus propias vidas. Uno de los casos más documentados de aquellos primeros tiempos ocurrió apenas unos días después de que se levantara la barrera inicial. Un joven de 18 años que trabajaba como albañil en las obras de construcción del propio muro, decidió que no podía seguir viviendo en un país que lo mantenía prisionero. Aprovechando un momento de distracción de los guardias, corrió hacia la alambrada que separaba los sectores. Los soldados abrieron fuego. Las balas alcanzaron su cuerpo cuando ya casi había llegado al otro lado. Quedó tendido en tierra de nadie, desangrándose lentamente mientras los testigos occidentales gritaban pidiendo ayuda y los guardias orientales permanecían inmóviles, cumpliendo órdenes de no intervenir. Aquel episodio provocó indignación internacional y puso en evidencia la naturaleza del sistema que se había instaurado. Pero no cambió nada. El muro siguió en pie, y las órdenes de disparar contra fugitivos continuaron vigentes durante casi 3 décadas más. Los métodos que emplearon quienes intentaron escapar durante aquellos años revelan hasta dónde puede llegar la creatividad humana cuando la libertad está en juego. Algunos fueron extraordinariamente ingeniosos. Otros resultaron desesperados hasta el punto de la temeridad. Todos compartían una característica común: la convicción de que cualquier riesgo era preferible a seguir viviendo encerrados. Los primeros escapes aprovecharon los puntos débiles de una barrera que todavía estaba en construcción. Personas que saltaban por las ventanas de edificios fronterizos antes de que fueran tapiadas. Familias que descendían por cuerdas improvisadas desde los pisos superiores mientras los bomberos occidentales extendían lonas para amortiguar la caída. Conductores que atravesaban los controles a toda velocidad, agachándose tras el volante mientras las balas destrozaban los cristales de sus vehículos. Con el tiempo, a medida que la vigilancia se perfeccionaba y las barreras se hacían más sofisticadas, los intentos de escape también evolucionaron. Hubo quienes excavaron túneles bajo el muro, trabajando durante meses en condiciones extremas, removiendo toneladas de tierra con herramientas rudimentarias y apuntalando galerías que podían derrumbarse en cualquier momento. Algunos de estos túneles permitieron el escape de decenas de personas antes de ser descubiertos. Otros
fueron detectados cuando estaban a punto de completarse, provocando arrestos masivos y condenas de prisión. Los documentos de la época recogen casos que parecen sacados de novelas de espionaje. Personas que cruzaron ocultas en compartimentos secretos de automóviles especialmente modificados. Familias enteras que atravesaron la frontera escondidas dentro de altavoces gigantes transportados por músicos occidentales. Un hombre que construyó un pequeño submarino casero y navegó a través de los canales que conectaban ambos sectores de la ciudad. Uno de los escapes más espectaculares tuvo lugar en 1979, cuando dos familias construyeron un globo aerostático casero utilizando telas de cortinas y un quemador improvisado. Despegaron de noche desde un claro del bosque y volaron durante casi media hora sobre territorio oriental hasta aterrizar en el oeste. El vuelo alcanzó una altitud de casi 2.500 metros y recorrió más de 20 kilómetros. Todo el proyecto les había llevado más de un año de preparación secreta. Pero por cada historia de éxito, hubo muchas más de fracaso. Personas atrapadas en túneles inundados. Nadadores que sucumbieron a las corrientes heladas de los ríos fronterizos. Familias detenidas cuando estaban a punto de cruzar, delatadas por informantes o descubiertas por los sistemas de vigilancia. El precio del intento fallido era alto. Largas condenas de prisión, separación de los hijos, pérdida del empleo y estigma social que perseguía a los involucrados durante el resto de sus vidas. Las autoridades de Alemania Oriental desarrollaron una red de vigilancia que iba mucho más allá del propio muro. La Stasi, el Servicio de Seguridad del Estado, se convirtió en una de las organizaciones de espionaje interno más extensas de la historia. Según los archivos recuperados tras la caída del régimen, llegó a emplear directamente a casi 100.000 personas y contaba con una red de informantes que algunos estudios cifran en varios cientos de miles. Estos informantes podían ser cualquiera. El vecino del piso de arriba que reportaba conversaciones escuchadas a través de las paredes. El compañero de trabajo que anotaba comentarios considerados sospechosos. El amigo de la infancia que había sido reclutado para vigilar a su propio círculo social. Incluso hubo casos documentados de cónyuges que informaban sobre las actividades de sus parejas, o de hijos que fueron convencidos para delatar a sus padres. Esta atmósfera de sospecha generalizada creó una sociedad donde la confianza se convirtió en un bien escaso. Las personas aprendieron a medir sus palabras incluso en la intimidad de sus hogares. Los chistes políticos se contaban en susurros y solo ante audiencias cuidadosamente seleccionadas. Cualquier expresión de descontento podía tener consecuencias graves, no solo para quien la pronunciaba, sino para toda su familia. El sistema de control no se limitaba a la vigilancia pasiva. Las autoridades implementaron medidas activas para desalentar los intentos de fuga. Los familiares de quienes habían escapado con éxito eran sometidos a interrogatorios extensos y a menudo perdían sus empleos o sus viviendas. Los hijos de familias consideradas políticamente poco fiables veían limitado su acceso a la educación superior. Las solicitudes de viaje al extranjero, incluso a otros países del bloque comunista, requerían autorizaciones que podían tardar años en concederse, si es que llegaban. Para quienes vivían en las inmediaciones del muro, la experiencia cotidiana tenía características propias que resultan difíciles de imaginar hoy. Los edificios que daban directamente a la frontera fueron evacuados y sus habitantes realojados en otras zonas. Las calles que antes atravesaban la ciudad de un extremo a otro terminaban abruptamente ante muros de hormigón. Los cementerios quedaron divididos, impidiendo que muchas familias pudieran visitar las tumbas de sus ancestros. Las estaciones de metro que habían servido a toda la ciudad se convirtieron en lugares fantasmales. Las líneas occidentales que atravesaban brevemente territorio oriental pasaban por estaciones que permanecían cerradas y a oscuras, vigiladas por guardias armados
que observaban los trenes pasar sin detenerse. Los berlineses occidentales podían ver fugazmente esos andenes vacíos a través de las ventanillas, recordatorios constantes de la anormalidad que se había instalado en su ciudad. El muro transformó también la psicología de quienes crecieron a su sombra. Una generación entera de berlineses orientales alcanzó la edad adulta sin haber conocido nunca la libertad de movimiento que sus padres recordaban. Para ellos, las restricciones no eran una imposición reciente, sino simplemente la forma en que funcionaba el mundo. Aprendieron a navegar un sistema donde la obediencia garantizaba cierta estabilidad y donde cuestionar las normas podía traer consecuencias imprevisibles. Las autoridades orientales presentaban el muro como una medida de protección necesaria. La propaganda oficial lo denominaba muro de protección antifascista, sugiriendo que su función era defender a la población oriental de agresiones procedentes del oeste. Los medios de comunicación estatales describían regularmente supuestos complots occidentales y exageraban los problemas sociales de las sociedades capitalistas. Según esta narrativa, los ciudadanos de Alemania Oriental vivían en un paraíso de igualdad y seguridad que debía ser defendido de enemigos externos. Esta versión oficial resultaba difícil de sostener ante la evidencia observable. Si el muro existía para proteger a los orientales de invasores occidentales, resultaba extraño que todas las medidas de seguridad estuvieran orientadas hacia adentro. Las minas antipersona, cuando las hubo, apuntaban hacia el este. Los guardias vigilaban a quienes querían salir, no a quienes pretendían entrar. Los sistemas de disparo automático se activaban con movimientos procedentes del lado oriental. Todo el aparato defensivo contradecía la narrativa propagandística con una evidencia que cualquier observador podía constatar. Los guardias fronterizos ocupaban una posición particularmente compleja dentro de este sistema. Eran jóvenes en su mayoría, reclutados durante el servicio militar obligatorio y destinados a vigilar una frontera que muchos de ellos nunca habían pedido custodiar. Las órdenes que recibían les colocaban ante dilemas morales que algunos resolvieron de una manera y otros de otra muy distinta. Hubo guardias que dispararon sin vacilar cuando se les ordenó, cumpliendo instrucciones que consideraban legítimas o que simplemente no se atrevían a cuestionar. Algunos de ellos fueron juzgados tras la reunificación alemana por las muertes que habían causado. Sus defensas legales alegaron frecuentemente que se habían limitado a obedecer órdenes, un argumento que los tribunales rechazaron, señalando que ciertas órdenes no pueden ni deben ser obedecidas. Pero también hubo guardias que optaron por no cumplir las instrucciones más extremas. Soldados que dispararon deliberadamente al aire cuando sus compañeros no miraban. Vigilantes que fingieron no ver a fugitivos que cruzaban aprovechando momentos de distracción. Oficiales que permitieron escapes simulando fallos en los sistemas de seguridad. Algunos de estos guardias acabaron huyendo ellos mismos, utilizando su conocimiento del sistema para planificar escapes que aprovechaban las debilidades que solo un insider podía conocer. El paso de los años fue modificando gradualmente las condiciones de vida a ambos lados del muro. Berlín Occidental se convirtió en un escaparate donde las potencias occidentales invertían recursos considerables para demostrar la superioridad de su sistema. La ciudad recibía subsidios especiales, exenciones fiscales y programas culturales que la convirtieron en un polo de atracción para artistas, intelectuales y jóvenes que buscaban libertad y oportunidades. Al otro lado, Alemania Oriental experimentó su propia evolución. Los primeros años de escasez dieron paso a una cierta estabilidad material, aunque siempre por debajo de los estándares occidentales. El régimen desarrolló un sistema de bienestar que garantizaba empleo, vivienda y servicios básicos a cambio de conformidad política. Muchos ciudadanos orientales encontraron formas de construir vidas satisfactorias dentro de las limitaciones impuestas, sin que ello significara necesariamente aprobar el sistema. Las visitas entre familiares separados por el muro
fueron posibles en determinados momentos, aunque siempre bajo condiciones estrictamente controladas. A partir de los años 70, los ciudadanos occidentales podían solicitar permisos para visitar brevemente el este, previo pago de tasas y cumplimiento de formalidades burocráticas. Los orientales tenían muchas más dificultades para obtener autorización de viaje al oeste, que solo se concedía en circunstancias excepcionales como funerales de familiares cercanos o celebraciones significativas. Estas visitas ocasionales eran momentos de emoción intensa, pero también de tensión considerable. Los visitantes occidentales sabían que cualquier comentario imprudente podía traer problemas a sus familiares orientales. Los anfitriones orientales temían que la visita pudiera despertar sospechas sobre su lealtad política. Los encuentros se desarrollaban frecuentemente bajo la sombra de lo que no se podía decir, de las preguntas que no convenía formular, de los abrazos que debían contener más de lo que las palabras podían expresar. Para los niños nacidos después de la construcción del muro, los abuelos, tíos o primos que vivían al otro lado eran a menudo figuras casi míticas. Los conocían por fotografías antiguas y por historias contadas en voz baja. Cuando finalmente podían encontrarse en persona, durante esas visitas breves y vigiladas, el reencuentro estaba cargado de expectativas que la realidad rara vez podía satisfacer por completo. El paso del tiempo también erosionó gradualmente la capacidad del régimen oriental para mantener su narrativa oficial. La televisión occidental podía captarse en la mayor parte del territorio de Alemania Oriental, ofreciendo una ventana a un mundo que la propaganda describía como decadente, pero que los ciudadanos podían observar por sí mismos. Las noticias, los programas de entretenimiento y especialmente la publicidad mostraban una abundancia material que contrastaba visiblemente con la realidad cotidiana al otro lado del muro. Las autoridades orientales intentaron inicialmente combatir esta influencia mediática, llegando incluso a organizar brigadas que detectaban y denunciaban a quienes orientaban sus antenas hacia emisoras occidentales. Pero con el tiempo, la práctica se generalizó hasta el punto de que intentar impedirla resultaba contraproducente. La población veía lo que ocurría al otro lado, comparaba y sacaba sus propias conclusiones, aunque no pudiera expresarlas públicamente. Los años 80 trajeron vientos de cambio que acabarían por transformar todo el panorama. La llegada de nuevos liderazgos en la Unión Soviética introdujo conceptos como la apertura y la reestructuración que desestabilizaron las certezas sobre las que se había construido el bloque oriental. Otros países comunistas comenzaron a experimentar reformas que hubieran sido impensables una década antes. Polonia y Hungría emprendieron transiciones que flexibilizaban gradualmente sus sistemas políticos y económicos. Alemania Oriental, sin embargo, se resistía al cambio. Su liderazgo, envejecido y aferrado a las viejas certezas, contemplaba con desconfianza las reformas que se producían en países vecinos. La respuesta oficial ante las transformaciones soviéticas fue de escepticismo apenas disimulado. El régimen parecía convencido de que su modelo podía mantenerse indefinidamente, independientemente de lo que ocurriera en el resto del bloque. La rigidez del régimen oriental contrastaba cada vez más con la evolución que se producía en su entorno. Mientras Hungría comenzaba a desmontar sus controles fronterizos con Austria, Alemania Oriental mantenía intacto su aparato de vigilancia. Mientras Polonia celebraba elecciones que permitían la participación de fuerzas opositoras, el Partido Único Oriental seguía monopolizando el poder sin concesiones. Esta divergencia creciente generaba tensiones que el sistema parecía incapaz de resolver. El verano de 1989 marcó un punto de inflexión que pocos anticiparon en toda su magnitud. Miles de ciudadanos de Alemania Oriental aprovecharon sus vacaciones en países vecinos del bloque comunista para buscar refugio en embajadas occidentales. Los jardines de la Embajada de Alemania Occidental en Praga se llenaron de familias que habían abandonado sus coches y sus pertenencias para solicitar asilo.
Escenas similares se producían en Budapest y en Varsovia. Las imágenes de aquellos refugiados improvisados dieron la vuelta al mundo. Personas durmiendo en tiendas de campaña en terrenos diplomáticos. Niños jugando entre adultos que esperaban noticias sobre su futuro. Funcionarios desbordados intentando gestionar una crisis humanitaria que nadie había previsto. El régimen oriental se encontraba ante un dilema sin solución satisfactoria. Permitir la salida de aquellos ciudadanos supondría reconocer el fracaso de su modelo, pero impedirla por la fuerza generaría una condena internacional que tampoco podía permitirse. Finalmente, las autoridades orientales optaron por autorizar la salida de los refugiados hacia Occidente mediante trenes especiales que atravesarían territorio de Alemania Oriental. Era una concesión humillante que pretendía presentarse como un gesto humanitario, pero que todos interpretaron como una señal de debilidad. Cuando aquellos trenes cruzaron las estaciones orientales camino del oeste, miles de personas se congregaron en los andenes intentando subirse a los vagones en marcha. Simultáneamente, Hungría tomó una decisión que aceleró los acontecimientos de manera irreversible. En septiembre de 1989, el gobierno húngaro anunció que abriría completamente su frontera con Austria, permitiendo el paso libre de cualquier persona que quisiera cruzar. Para los ciudadanos de Alemania Oriental, esto significaba que existía una ruta de escape viable. Bastaba con viajar a Hungría, un destino permitido por las autoridades orientales, y desde allí continuar hacia Austria y finalmente hacia Alemania Occidental. En las semanas siguientes, decenas de miles de personas emprendieron ese viaje. Familias enteras que abandonaban sus hogares, sus empleos y sus vidas anteriores para empezar de nuevo en un país que técnicamente era el suyo, pero que nunca habían conocido. El éxodo adquirió proporciones que desbordaban cualquier capacidad de control. Las carreteras hacia Hungría se llenaban de coches cargados hasta el techo con pertenencias apresuradas. Los pasos fronterizos húngaros procesaban a miles de personas diariamente. Dentro de Alemania Oriental, la situación se deterioraba rápidamente. Quienes optaban por quedarse comenzaron a organizarse para exigir cambios. Las iglesias, que habían mantenido cierto espacio de autonomía durante las décadas anteriores, se convirtieron en lugares de reunión donde se articulaban demandas de reforma. Cada lunes, en la iglesia de San Nicolás de Leipzig, se celebraban oraciones por la paz que congregaban a multitudes crecientes. Aquellas reuniones religiosas se transformaron gradualmente en manifestaciones políticas. Al terminar los oficios, los asistentes salían a las calles portando velas y coreando consignas que exigían libertad de viaje, elecciones libres y el fin del monopolio del partido único. Las primeras concentraciones reunieron a unos pocos cientos de personas. Semanas después, las cifras se contaban por decenas de miles. El 9 de octubre de 1989, más de 70.000 personas marcharon por las calles de Leipzig. Las autoridades habían preparado una respuesta contundente. Hospitales alertados para recibir heridos. Unidades policiales equipadas con material antidisturbios. Órdenes que contemplaban el uso de la fuerza si era necesario. Todo indicaba que aquella noche podía terminar en tragedia, como había ocurrido meses antes en la plaza de Tiananmen en China. Pero la tragedia no se produjo. Por razones que los historiadores todavía debaten, las órdenes de intervenir no llegaron o no fueron ejecutadas. Los manifestantes marcharon pacíficamente. Los policías permanecieron en sus posiciones sin actuar. Y la noche terminó sin violencia. Aquel momento se considera generalmente como el punto en que el régimen perdió definitivamente la iniciativa. Si no había sido capaz de reprimir una manifestación de aquella magnitud, difícilmente podría hacerlo con las que vendrían después. Las semanas siguientes fueron un torbellino de acontecimientos que se sucedían más rápido de lo que nadie podía procesar. El líder del partido, que había gobernado durante casi 2 décadas,
fue forzado a dimitir. Su sucesor prometió reformas, pero carecía de credibilidad ante una población que ya no creía en promesas. Las manifestaciones se extendieron por todo el país, congregando a cientos de miles de personas en ciudades que nunca habían conocido protestas de aquella escala. El muro seguía en pie, pero su significado se había transformado. Ya no representaba la fortaleza del régimen, sino su debilidad terminal. Ya no encerraba a una población resignada, sino a ciudadanos que habían perdido el miedo y exigían cambios inmediatos. Las autoridades intentaban ganar tiempo con concesiones parciales, pero cada concesión alimentaba nuevas demandas. El 9 de noviembre de 1989 amaneció como un día aparentemente normal. Nada en los informativos matutinos sugería que antes de medianoche el mundo habría cambiado para siempre. Las negociaciones políticas continuaban, las manifestaciones seguían convocándose, y el muro permanecía custodiado por guardias que cumplían rutinariamente sus turnos de vigilancia. Por la tarde, las autoridades orientales celebraron una rueda de prensa para anunciar nuevas regulaciones sobre viajes al exterior. La intención era comunicar una flexibilización de los requisitos burocráticos que permitiera gestionar ordenadamente las solicitudes de salida. Pero el portavoz encargado de leer el comunicado no estaba familiarizado con los detalles de la medida. Cuando un periodista le preguntó cuándo entrarían en vigor las nuevas normas, respondió después de revisar torpemente sus papeles, que según su información, entraban en vigor inmediatamente. Aquella respuesta improvisada desencadenó una cadena de acontecimientos que nadie había planificado. Los medios occidentales, que seguían la rueda de prensa en directo, interpretaron las palabras del portavoz como el anuncio de la apertura inmediata de la frontera. Las noticias se difundieron instantáneamente por radio y televisión. En cuestión de minutos, miles de berlineses orientales comenzaron a dirigirse hacia los puestos de control del muro. Los guardias fronterizos se encontraron ante una situación para la que no existía protocolo. Sus superiores no respondían a las llamadas solicitando instrucciones. Las multitudes crecían constantemente y la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. Finalmente, poco antes de medianoche, el oficial al mando de uno de los pasos principales tomó una decisión que probablemente le resultó la única posible. Ordenó abrir las barreras y permitir el paso libre. Lo que sucedió a continuación ha quedado grabado en la memoria colectiva como uno de los momentos más emotivos del siglo XX. Miles de personas cruzando a pie, en coche, en bicicleta, hacia un territorio que durante décadas había sido inalcanzable. Desconocidos abrazándose entre lágrimas. Familias reuniéndose después de años de separación. Jóvenes trepando al muro que siempre habían conocido como una barrera infranqueable, golpeándolo con martillos improvisados mientras las cámaras del mundo transmitían las imágenes en directo. Aquella noche, los bares de Berlín Occidental sirvieron copas gratis a cualquiera que viniera del este. Los berlineses occidentales sacaban champán a las calles para brindar con visitantes que todavía no podían creer lo que estaba ocurriendo. Las discotecas abrieron sus puertas sin cobrar entrada. La ciudad entera se convirtió en una fiesta improvisada que duró varios días. Pero junto a la euforia inicial convivían emociones más complejas. Para muchos berlineses orientales, cruzar al oeste fue una experiencia desconcertante. Las tiendas rebosantes de productos que nunca habían visto. Los escaparates iluminados con una abundancia que resultaba casi obscena. Los precios expresados en una moneda que no tenían y que valía varias veces más que la suya. Algunos regresaron abrumados, sin saber muy bien cómo procesar todo lo que habían visto. Los días siguientes fueron un periodo de incertidumbre extraordinaria. El muro había dejado de funcionar como barrera, pero seguía físicamente en pie. Las autoridades orientales mantenían formalmente el control de su territorio, aunque su capacidad real de gobierno se desvanecía rápidamente.
Los guardias fronterizos acudían a sus puestos sin saber muy bien qué se esperaba de ellos. Los funcionarios del régimen intentaban adaptarse a una situación que cambiaba de hora en hora. La demolición sistemática del muro comenzó oficialmente en junio de 1990, aunque para entonces ya habían sido abiertos numerosos pasos adicionales y amplios tramos habían sido derribados de manera informal por ciudadanos que se llevaban fragmentos como recuerdo. Las máquinas excavadoras trabajaban metódicamente mientras las multitudes observaban y celebraban. Cada segmento de hormigón que caía era recibido con aplausos. La reunificación formal de las dos Alemanias se produjo el 3 de octubre de 1990, menos de un año después de la caída del muro. La velocidad del proceso sorprendió incluso a sus promotores. Decisiones que normalmente habrían requerido años de negociación se tomaron en semanas. Tratados internacionales que involucraban a las 4 potencias ocupantes originales se firmaron en plazos extraordinariamente breves. La urgencia política primó sobre la prudencia administrativa. Las consecuencias de aquella reunificación acelerada se manifestaron durante las décadas siguientes. La economía de Alemania Oriental, que había funcionado según principios completamente diferentes a los occidentales, colapsó rápidamente al ser expuesta a la competencia del mercado libre. Fábricas que empleaban a miles de personas cerraron al no poder competir con productos occidentales. Empresas estatales fueron privatizadas en condiciones que muchos consideraron desfavorables. El desempleo, que oficialmente no existía en el sistema anterior, se disparó hasta niveles que superaban el 20% en algunas regiones. Las diferencias entre el este y el oeste alemanes persistieron mucho más allá de lo que los optimistas habían previsto. Los salarios orientales siguieron siendo inferiores a los occidentales durante décadas. Las tasas de desempleo permanecieron sistemáticamente más altas. Los jóvenes abandonaban las regiones orientales buscando oportunidades en el oeste, dejando atrás comunidades envejecidas y poblaciones menguantes. Para quienes habían vivido toda su vida adulta bajo el sistema anterior, la transición resultó particularmente difícil. Sus títulos académicos fueron cuestionados o directamente invalidados. Sus experiencias laborales dejaron de tener valor en el nuevo mercado. Sus redes sociales se desintegraron cuando instituciones que habían estructurado sus vidas desaparecieron de la noche a la mañana. Muchos experimentaron lo que algunos psicólogos describieron posteriormente como una pérdida de identidad colectiva. Este fenómeno recibió diversos nombres en los años siguientes. Algunos hablaron de nostalgia del Este para describir un sentimiento de añoranza hacia ciertos aspectos del sistema anterior que, con la distancia del tiempo, comenzaban a recordarse de manera más favorable. No se trataba necesariamente de un deseo de volver al régimen autoritario, sino de una melancolía por elementos concretos que se habían perdido. La seguridad del empleo garantizado, la vivienda asequible, los servicios de guardería gratuitos, cierta sensación de comunidad que el capitalismo competitivo parecía disolver. Los guardias fronterizos que habían disparado contra fugitivos fueron sometidos a procesos judiciales que plantearon cuestiones legales y morales complejas. Los tribunales debían determinar si personas que habían cumplido órdenes consideradas legales en su momento podían ser juzgadas retroactivamente por leyes que no existían cuando cometieron los actos. Las condenas fueron generalmente leves, lo que provocó indignación entre las familias de las víctimas, pero satisfizo a quienes argumentaban que los verdaderos responsables eran los líderes políticos, no los soldados rasos. Los archivos de la Stasi, el Servicio de Seguridad Oriental, fueron abiertos al público tras un intenso debate sobre si era preferible conocer la verdad o preservar la paz social. Millones de ciudadanos descubrieron que habían sido vigilados durante años. Muchos encontraron en sus expedientes informes redactados por personas de su entorno cercano: vecinos, colegas, amigos, familiares. Algunas relaciones sobrevivieron a estas revelaciones. Otras quedaron destruidas para siempre.
El proceso de asimilar aquel pasado continúa todavía hoy. Museos y memoriales recuerdan a las víctimas del muro y documentan la vida bajo el régimen oriental. Investigadores siguen desentrañando episodios que permanecieron ocultos durante décadas. Testimonios de supervivientes se recogen antes de que el paso del tiempo los borre definitivamente. La sociedad alemana sigue debatiendo cómo recordar un período tan complejo, sin simplificarlo ni distorsionarlo. Los fragmentos del muro que se conservan en su ubicación original constituyen hoy uno de los monumentos más visitados de Berlín. La llamada Galería del Lado Este, un tramo de más de 1 kilómetro decorado con murales de artistas internacionales, atrae a millones de turistas cada año. Otros segmentos han sido trasladados a museos y espacios públicos de todo el mundo, convertidos en símbolos universales de la división superada y la libertad recuperada. Caminar hoy por los lugares donde se alzó el muro produce una sensación extraña que resulta difícil de describir con palabras. La ciudad ha cicatrizado tan completamente que en muchos tramos es imposible distinguir dónde estuvo la frontera. Edificios modernos ocupan terrenos que durante décadas fueron franjas de la muerte. Calles que terminaban abruptamente ante muros de hormigón ahora fluyen sin interrupción de un extremo a otro. Líneas de metro que atravesaban estaciones fantasma vuelven a detenerse en andenes bulliciosos de actividad. Solo pequeños indicadores recuerdan al visitante atento que está cruzando una antigua cicatriz. Una doble hilera de adoquines de bronce incrustada en el pavimento marca el recorrido del muro a través del centro urbano. Placas discretas identifican lugares donde ocurrieron acontecimientos significativos. Fotografías antiguas instaladas en postes permiten comparar el paisaje actual con el que existía hace apenas unas décadas. Los turistas recorren estos itinerarios con audioguías que narran historias en decenas de idiomas. Se detienen ante los fragmentos conservados del muro, ahora cubiertos de grafitis coloridos que contrastan con el gris original del hormigón. Posan para fotografías junto a actores disfrazados de guardias fronterizos que cobran unos euros por estampar sellos falsos en pasaportes. Compran souvenirs que incluyen supuestos fragmentos auténticos del muro, aunque la cantidad de pedazos vendidos supera con creces el volumen total de hormigón que alguna vez existió. Esta transformación del horror en atracción turística plantea preguntas incómodas que rara vez nos detenemos a considerar. ¿Qué significa que un lugar de sufrimiento se convierta en destino de ocio? ¿Cómo procesar la distancia entre la experiencia de quienes vivieron aquellos acontecimientos y la curiosidad superficial de quienes los visitan décadas después? ¿Es posible honrar la memoria de las víctimas mientras se comercializa el escenario de sus tragedias? No existen respuestas sencillas a estas cuestiones. El turismo de memoria cumple funciones valiosas que no deberían descartarse ligeramente. Mantiene vivo el recuerdo de acontecimientos que de otro modo caerían en el olvido. Proporciona recursos económicos para conservar espacios históricos. Permite que generaciones que no vivieron los hechos se conecten de alguna manera con un pasado que les resulta ajeno. Pero también trivializa, simplifica y reduce experiencias complejas a narrativas consumibles en el tiempo de una visita guiada. Los supervivientes de aquella época observan estas transformaciones con sentimientos encontrados. Algunos agradecen que el mundo recuerde lo que ocurrió y participa activamente en actividades conmemorativas. Otros prefieren la distancia, incómodos ante lo que perciben como una espectacularización de sus sufrimientos. Muchos experimentan ambas sensaciones simultáneamente, según el momento y las circunstancias. Para las generaciones más jóvenes de alemanes, el muro pertenece a la historia de la misma manera que pertenecen las guerras mundiales o el Imperio prusiano. Lo estudian en las escuelas, visitan los museos correspondientes y comprenden su importancia abstracta sin haberlo experimentado jamás como realidad vivida. La división de Alemania
es para ellos un capítulo de los libros de texto, no un recuerdo personal. Esta distancia generacional es natural e inevitable, pero también plantea desafíos para la transmisión de la memoria histórica. Los testimonios de quienes vivieron aquellos años adquieren una urgencia particular a medida que el tiempo transcurre. Los protagonistas de los acontecimientos envejecen y fallecen, llevándose consigo experiencias que ningún documento puede capturar completamente. Los matices emocionales, las pequeñas decisiones cotidianas, el peso de vivir bajo vigilancia constante, todo eso resulta difícil de transmitir a quienes solo conocen el mundo posterior al muro. Organizaciones dedicadas a la preservación de la memoria trabajan contra el reloj para registrar estos testimonios antes de que sea demasiado tarde. Entrevistas grabadas en video, transcripciones de relatos orales, recopilaciones de cartas y diarios personales intentan construir un archivo que permita a las futuras generaciones acceder a dimensiones de la experiencia que los datos estadísticos no pueden reflejar. Pero incluso los testimonios más detallados tienen limitaciones. Quien nunca experimentó la imposibilidad de visitar a un familiar enfermo al otro lado de una frontera infranqueable, difícilmente puede comprender plenamente lo que eso significaba. Quien siempre ha podido expresar libremente sus opiniones políticas no puede imaginar con precisión lo que implicaba medir cada palabra por temor a represalias. La brecha entre vivencia y relato resulta imposible de cerrar por completo. Esta dificultad de transmisión afecta también a la comprensión de las motivaciones de quienes sostuvieron el sistema. Vista desde la distancia, la división de una ciudad parece un acto de crueldad tan evidente que resulta difícil entender cómo pudo mantenerse durante casi 3 décadas. Pero quienes la implementaron no se veían a sí mismos como villanos de película. Creían, muchos de ellos sinceramente, que estaban construyendo una sociedad más justa y que las medidas represivas eran sacrificios temporales necesarios para alcanzar objetivos superiores. Esta reflexión no pretende justificar ni exculpar. Los sufrimientos causados fueron reales independientemente de las intenciones de quienes los provocaron. Las vidas truncadas no duelen menos porque quienes dispararon creyeran estar cumpliendo un deber. Pero comprender cómo personas comunes llegaron a participar en sistemas opresivos resulta esencial si queremos evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Los estudios sobre el comportamiento humano bajo regímenes autoritarios han revelado patrones inquietantes que trascienden culturas y épocas. La obediencia a la autoridad, la presión del grupo, la normalización gradual de lo inaceptable, todos estos mecanismos operaron en Alemania Oriental como habían operado en otros contextos y como probablemente seguirán operando mientras existan seres humanos organizados en sociedades. El muro no fue construido por monstruos excepcionales, sino por personas ordinarias que respondieron a incentivos, presiones y circunstancias particulares. Los guardias que dispararon eran jóvenes que en otras circunstancias habrían sido vecinos amables o colegas serviciales. Los informantes que delataban a sus conocidos tenían sus propios miedos, ambiciones o resentimientos que el sistema supo explotar. Los funcionarios que administraban la burocracia represiva volvían cada noche a hogares donde eran padres cariñosos y esposos atentos. Esta banalidad del sistema represivo resulta quizá más perturbadora que cualquier imagen de villanos identificables. Sugiere que las barreras entre la civilización y la barbarie son más frágiles de lo que nos gusta creer. Que las circunstancias adecuadas pueden convertir a sociedades enteras en cómplices de injusticias que, vistas desde fuera, parecen intolerables. Que la vigilancia y la autocrítica constante son necesarias para evitar deslizamientos graduales hacia formas de opresión que se normalizan antes de que nadie reaccione. El legado del muro se extiende mucho más allá de las fronteras alemanas.
Durante los años de la Guerra Fría, Berlín se convirtió en símbolo universal de la división ideológica que partía el mundo. Su caída anunció el fin de una era y el comienzo de otra, cuyas características todavía estamos descubriendo. Las esperanzas que despertó aquel noviembre de 1989 marcaron la agenda política de las décadas siguientes. Muchos creyeron entonces que la historia había llegado a una especie de conclusión feliz. El triunfo de la democracia liberal y la economía de mercado parecía definitivo e irreversible. Las barreras caerían en todas partes, las fronteras se volverían irrelevantes y la humanidad avanzaría unida hacia un futuro de prosperidad compartida. Esta visión optimista influyó en políticas concretas que configuraron el mundo posterior a la Guerra Fría. 3 décadas después, aquel optimismo parece prematuro, cuando no ingenuo. Nuevos muros se levantan en diversas partes del mundo, construidos ahora con materiales más sofisticados, pero respondiendo a impulsos similares. Las fronteras, lejos de desvanecerse, se han convertido en objeto de disputas encarnizadas. Los nacionalismos que parecían superados han resurgido con fuerza renovada. La idea de que la historia tiene una dirección inevitable hacia la libertad y la apertura ha quedado seriamente cuestionada. Esto no significa que la caída del muro de Berlín careciera de importancia o que sus lecciones hayan quedado invalidadas. Al contrario, quizá esas lecciones resultan hoy más relevantes que nunca, precisamente porque las amenazas que representaba no han desaparecido, sino que han adoptado formas nuevas. La vigilancia masiva que practicaba la Stasi parece casi artesanal, comparada con las capacidades tecnológicas actuales. Los controles fronterizos que separaban familias persisten en otros lugares bajo otras justificaciones. Recordar el muro de Berlín no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino una invitación a la vigilancia presente. Cada vez que una sociedad acepta restricciones a la libertad de movimiento en nombre de la seguridad, el precedente berlinés debería servir de advertencia. Cada vez que un gobierno argumenta que la vigilancia de sus ciudadanos es necesaria para protegerlos, los archivos de la Stasi ofrecen ejemplos de a dónde pueden conducir esos caminos. Cada vez que la propaganda presenta fronteras como muros de protección contra amenazas externas, el recuerdo de cómo se vendió el muro antifascista debería despertar escepticismo. Las personas que perdieron la vida intentando cruzar el muro dejaron atrás familias que durante décadas cargaron con un duelo imposible de cerrar. Cuerpos que no fueron entregados a sus seres queridos. Funerales que no pudieron celebrarse. Tumbas que quedaron al otro lado de una frontera infranqueable. Para estas familias, la caída del muro llegó demasiado tarde para reparar lo irreparable, aunque al menos permitió conocer verdades que habían sido ocultadas durante años. Los supervivientes de intentos fallidos de escape llevan consigo cicatrices que van más allá de las físicas. Años de prisión por el delito de querer abandonar su país. Separación forzada de hijos pequeños que crecieron sin ellos. Carreras profesionales truncadas para siempre. Desconfianza hacia un mundo que demostró ser capaz de traiciones inesperadas. Algunos han logrado reconstruir sus vidas y encontrar formas de paz con su pasado. Otros siguen luchando con demonios que nunca terminan de exorcizarse. Los guardias que dispararon también cargan con su propio peso. Algunos mantienen que cumplieron su deber y que no tienen nada de qué arrepentirse. Otros han expresado remordimiento público y han buscado encuentros con las familias de sus víctimas. Unos pocos se quitaron la vida años después, incapaces de vivir con lo que habían hecho. La mayoría permanece en silencio, envejeciendo en un país que preferiría olvidar que alguna vez existieron. El muro de Berlín fue muchas cosas simultáneamente. Fue una estructura física de hormigón, alambre y acero.
Fue una declaración política sobre el derecho de los estados a encerrar a sus ciudadanos. Fue un símbolo de la división ideológica que partió el mundo durante medio siglo. Fue el escenario de tragedias individuales que ninguna estadística puede capturar. Fue el telón de fondo de vidas cotidianas que aprendieron a adaptarse a lo inadaptable. No fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la seguridad y el control. Fue construido por personas que creían estar haciendo lo correcto, mantenido por instituciones que se perpetuaban a sí mismas, y finalmente derribado cuando las circunstancias que lo habían hecho posible dejaron de existir. Las piedras que lo componían se dispersaron por el mundo como reliquias de un tiempo superado. Fragmentos que alguna vez formaron parte de una barrera mortal decoran hoy jardines privados, vestíbulos corporativos y colecciones de museos. Cada pedazo lleva consigo una historia que pocos de quienes lo contemplan conocen. Cada trozo de hormigón pintado representa vidas que se vivieron a su sombra, decisiones que se tomaron frente a él, y en algunos casos, sangre que se derramó intentando superarlo. Hoy caminamos por los lugares donde se alzó esta barrera con una calma que hubiera sido impensable hace apenas unas décadas. Nos detenemos ante los memoriales, leemos los nombres grabados en placas de bronce y quizá sentimos una punzada de emoción ante fotografías de personas que murieron buscando lo que nosotros damos por sentado. Después continuamos nuestro paseo, consultamos el móvil para buscar un restaurante cercano y seguimos con nuestras vidas. Esta capacidad de seguir adelante no es necesariamente una falta de respeto hacia quienes sufrieron. Es, en cierto sentido, el triunfo definitivo sobre lo que el muro representaba. Que podamos cruzar sin pensarlo los lugares que alguna vez fueron infranqueables. Que los niños jueguen donde los perros de vigilancia patrullaban. Que los cafés ocupen esquinas donde los guardias escrutaban cualquier movimiento. Todo esto significa que el muro perdió, aunque la victoria haya llegado demasiado tarde para muchos. Las estructuras sobreviven a las personas que las construyen y a las que las padecen. Los fragmentos de hormigón que quedan en Berlín durarán más que cualquiera de nosotros. Pero su significado cambiará con cada generación que los contemple. Para quienes vivieron la división, son recordatorios tangibles de experiencias personales. Para quienes nacieron después, son artefactos históricos que requieren explicación y contexto. Para quienes vengan en el futuro, serán quizá tan remotos como nos resultan hoy las murallas medievales. Y quizá por eso nos fascinan estos lugares donde el pasado dejó marcas visibles. Porque nos recuerdan que todo lo que parece permanente es en realidad provisional. Que los sistemas que se presentan como eternos terminan cayendo. Que las barreras que parecen indestructibles pueden desmoronarse en una sola noche, y que las generaciones futuras caminarán sobre los escombros de nuestras propias certezas, preguntándose cómo pudimos vivir como vivimos. Esta es quizá la reflexión más profunda que nos deja el muro de Berlín. No solo un recordatorio de lo que fue, sino una advertencia sobre lo que podría volver a ser si olvidamos las lecciones que costó tanto aprender. Cada generación debe redescubrir por sí misma el valor de la libertad, porque las generaciones anteriores no pueden transmitirlo completamente. Los libros y los museos ayudan, pero no bastan. Hace falta algo más, una especie de vigilancia activa contra los pequeños pasos que pueden conducir a grandes catástrofes. Por eso recordamos, por eso contamos estas historias, por eso preservamos los fragmentos de hormigón y grabamos los nombres de quienes murieron, no para quedarnos atrapados en el pasado, sino para que el pasado ilumine el presente y nos ayude a construir un futuro diferente. Las casas,
Los muros, las fronteras sobreviven a las personas. Y quizá por eso nos fascinan tanto. Porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Porque cada piedra que permanece en pie es un testimonio silencioso de vidas que ya no están. Y porque al final, lo único que perdura verdaderamente son las historias que contamos sobre quienes caminaron antes que nosotros por estos mismos lugares. Gracias por acompañarnos. Descansa.